Me llamo Youssef, tengo 38 años y durante gran parte de mi vida creí conocer a Dios. Pensaba que iba por buen camino, haciendo todo lo posible por complacerlo, con mis palabras, mis oraciones fervientes, mi dedicación e incluso mis sacrificios. Durante unos 15 años me presenté ante muchos dirigiendo oraciones en mezquitas, recitando el Corán con precisión, enseñando sobre la obediencia, la entrega total y la devoción. Me llamaban padre e incluso jeque, títulos que conllevaban prestigio y autoridad. Esto me llenaba de visible orgullo, pero en el fondo albergaba una inquietud que no podía callar. Crecí en el Islam como un pez crece en el agua, sin saber que existía otro mundo más allá. No fue una elección, era simplemente la vida. El Islam era el aire que respiraba, la música constante que acompañaba mi existencia desde el momento en que nací. Recuerdo mi infancia con claridad, como si hubiera sucedido ayer. Mi primer recuerdo vívido es el de mi padre, agarrando con fuerza mi pequeña mano mientras caminábamos juntos hacia la mezquita antes del amanecer. La mañana era fría, las calles estaban envueltas en un silencio que solo interrumpía ocasionalmente el ladrido de un perro lejano. Recuerdo lo difícil que era mantener los ojos abiertos, con el cuerpo aún somnoliento, pero en cuanto cruzamos las puertas de la mezquita y mis pies tocaron aquella suave y familiar alfombra, me sentí como en casa, bienvenido. Crecí en un hogar devoto, donde todo giraba en torno a la fe. Mi padre era un hombre estricto, respetado por todos, alguien que no necesitaba alzar la voz para imponer su autoridad. Bastaba con su mirada y todos lo entendían. Mi madre era dulce y serena, siempre cubierta como dictaba la tradición. Recitaba versos mientras removía las ollas, como si cada plato que preparaba fuera una especie de oración silenciosa. Como hijo mayor, sentía una presión constante y silenciosa. Debía ser el ejemplo. Llevar el honor de la familia era mi responsabilidad y no había lugar para el fracaso. Memorizar el Corán era solo una parte de lo que se esperaba de mí, y cumplí esta misión con celo. A los 13 años ya me llamaban Hafi, el que memorizó el libro sagrado. Recuerdo los ojos de mi padre brillando de orgullo, las amplias sonrisas de mis tíos, los elogios de mis maestros, diciéndome que estaba destinado a grandes cosas, pero lo que parecía un logro era para mí una carga demasiado pesada para un adolescente. Muchas noches me quedaba en la cama mirando el techo de nuestra pequeña casa, repitiendo versículos en silencio, no por amor, sino por miedo. Miedo de olvidar una sola palabra y decepcionar a mi padre. Miedo de que Dios me castigara por cualquier desliz. Miedo de que mi valor como hijo y como ser humano dependiera enteramente de mi capacidad de ser impecable. En el fondo, solo era un niño que quería ser amado, que quería ser aceptado, pero lo que recibí fueron un conjunto de expectativas que crecían más rápido que yo. Con el paso de los años aprendí a aceptar, o al menos a desempeñar bien, el papel que me correspondía. Poco a poco, empecé a abrazar esa identidad con mayor naturalidad. Mi postura se volvía más firme cada vez que alguien me oía recitar. Mis respuestas se volvían más seguras cuando me preguntaban. Empecé a disfrutar del respeto que recibía, de la admiración en la mirada de la gente. Era como si por fin hubiera encontrado un lugar en el mundo, aunque ese lugar se basara en una imagen que, según yo, no representaba todo lo que había en mí. La gente acudía a mí en busca de consejo espiritual. Y aunque solo era un joven, a menudo aún lidiando con mis propias dudas, me sentía un anciano sabio, alguien con autoridad. El orgullo se convirtió en una especie de armadura que ocultaba mi inseguridad. Tras mi fachada de confianza se escondían preguntas que nunca me atrevía a expresar en voz alta. ¿De verdad me escucha Alá cuando lloro en silencio contra mi almohada? ¿Por qué parece tan distante cuando más lo necesito? ¿Por qué su amor siempre parece estar ligado a mi actuación? Pero estas eran preguntas peligrosas, así que enterré cada una en lo más profundo de mí. A los 23 años fui reconocido oficialmente como predicador. Mi vida empezó a girar por completo en torno a la mezquita. Había 5 oraciones diarias, sermones intensos los viernes, clases de religión para los niños casi todas las noches. Me convertí en una voz constante en ese barrio, un referente. Mis sermones resonaban por los altavoces, cruzaban calles y ventanas, y llegaban a familias enteras. La gente decía que era firme, que mis palabras tenían autoridad, que era un joven bendecido, un líder con un gran futuro. Y empecé a creerlo, a creer que todo esto era suficiente, que mi dedicación y mi imagen pública eran suficientes. Pero lo que nadie veía era lo que sucedía cuando estaba solo, lejos de las miradas de la comunidad. Tras el púlpito, a veces me temblaban las manos. Mi voz, que parecía tan segura, escondía un alma llena de incertidumbre. Hablaba de la misericordia de Alá como si la conociera íntimamente, pero en el fondo me preguntaba por qué esa misericordia siempre parecía depender de mi obediencia. ¿Por qué nunca vino espontáneamente, como un padre que abraza a su hijo incluso cuando se equivoca?
Les dije a los niños que el paraíso estaba reservado para quienes eran fieles, obedientes y sinceros en su devoción. Pero cuando las luces se apagaban y el silencio caía sobre la noche, era como si una voz dentro de mí susurrara que, hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente. Era un pensamiento que intentaba acallar con más oraciones, con más esfuerzo, con más disciplina. Predicaba el Islam con fervor, con verdadera pasión, o al menos lo parecía, pero en mi interior había un hambre que ninguna doctrina parecía saciar. Era un hambre de paz que no dependía de mi desempeño, de seguridad que no flaqueara con mis éxitos ni mis fracasos. Anhelaba con todas mis fuerzas un Dios que me acogiera, no que me amenazara. Este anhelo me seguía como una sombra, incluso cuando intentaba enterrarlo bajo capas y capas de obligaciones religiosas y actividades ministeriales. Cuando los vecinos acudían a mí con preguntas, respondía con firmeza, como alguien que nunca vacilaba. Cuando hombres mucho mayores que yo buscaban orientación, les ofrecía consejos con gusto, como si no hubiera lugar para la incertidumbre en mi interior. Por fuera, era la personificación de la fe y la estabilidad. Por dentro era una niña pequeña, perdida en una habitación oscura, llorando suavemente, sin saber si alguien me oiría. Intenta imaginar esto por un momento. 15 años hablando con convicción sobre cosas que, en el fondo, no estás seguro de que sean ciertas. 15 años cargando con una autoridad espiritual que pesa más de lo que tus hombros pueden soportar. 15 años sonriendo en público mientras por dentro sientes hambre. Hambre de algo que ni siquiera puedes nombrar. Esa era mi realidad. Pero quiero que entiendas. Esta historia que comparto no se trata solo del peso de una religión que cargué sobre mis hombros como una armadura. Se trata sobre todo de un Dios que me vio a través de toda esa armadura. Un Dios que me encontró incluso cuando intenté huir de mis dudas. Un Dios que comenzó a hablarme de maneras que nunca podrías haber imaginado. Esta historia trata sobre la transformación. Un viaje del cautiverio a la libertad, de la esclavitud del miedo a la paz que sobrepasa el entendimiento. Es el paso de la rigidez de la religión a la belleza de una relación personal con Dios. Y no lo cuento porque sea valiente o fuerte, todo lo contrario. Lo comparto porque era débil, porque llegué al límite de mí mismo. Y tal vez, solo tal vez, al escuchar este testimonio, se darán cuenta de que sus propias preguntas, su propio dolor, su propia sed de algo más, se reflejan aquí, en esta historia. Antes de continuar, quiero hacer una pausa. Si lo que digo te conmueve de alguna manera, si estas palabras resuenan en tu corazón, me gustaría pedirte algo sencillo. Suscríbete a este canal, dale me gusta a este video, deja un comentario o compártelo con alguien. Y no es para mí, no es por números ni por visibilidad. Es porque sé que hay miles, quizás millones de personas exactamente como yo estuve una vez, atrapadas en el silencio, tragándose las dudas por miedo a ser juzgadas, con el corazón clamando por respuestas. Al compartir este video puedes ser el instrumento que Dios usa para ayudar a alguien a encontrar la libertad que tanto busca. Una simple acción tuya puede cambiar el destino de un alma. Ahora, si me lo permites, quiero llevarte conmigo a un momento muy específico de mi infancia. Porque incluso entonces, incluso rodeada de tantas reglas y exigencias, hubo destellos, breves pero poderosos momentos en los que sentí algo diferente, algo puro, algo verdadero. Recuerdo un día en particular, cuando tenía unos 12 años. Había llovido mucho y después de la tormenta salí al patio trasero. El cielo se abría lentamente, revelando un arco iris que se extendía como un puente de colores de un lado a otro del horizonte. Mis pies aún se hundían en la tierra mojada e instintivamente recité un verso del Corán que hablaba de las señales de Alá en la creación. Pero en ese instante algo indescriptible sucedió dentro de mí. Fue como si el cielo mismo me dijera algo, no en árabe ni a través de mandamientos, sino a través del amor. Sentí por un breve instante como si me abrazaran. No como un hombre respetado por la comunidad, sino como un niño en brazos de su padre. La sensación duró poco, pronto absorbida por la rutina y las expectativas que me envolvían como cadenas invisibles. Pero nunca olvidé ese momento. Fue como si Dios hubiera plantado allí, en medio de toda la estructura religiosa, una pequeña semilla. Una semilla que permanecería latente durante años, pero que un día brotaría con fuerza. Y luego, la vida continuó. Crecí en el rol que me fue asignado. Me volví respetado, consultado, admirado. El título de predicador no era solo un nombre, era una identidad. Llevaba este manto con orgullo y también con miedo. Miedo al fracaso, miedo a la decepción. Miedo a que alguien descubriera el hambre que aún ardía dentro de mí. El tiempo pasó y mi alma seguía clamando por algo más, y no tenía idea de que todo esto estaba a punto de ser trastocado por una sola frase, un solo verso que perforaría mis defensas, un verso que rompería las cadenas de más de 15 años de dedicación ciega.
un verso que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Todavía puedo verme esa noche. Era tarde, bien pasada la medianoche. La ciudad dormía. Se acercaba la llamada a la oración del amanecer, pero yo seguía despierto, inquieto, mirando al techo con los ojos pesados pero el alma despierta. Esa noche estaba solo en mi pequeño despacho, una habitación estrecha que parecía más una extensión de mi mente, abrumado, silencioso y pesado. Estaba rodeado de montones de libros, el Corán, mis preciadas colecciones de hadices, los extensos volúmenes de tafsir que había leído y releído como quien busca oro en la arena. Durante muchos años, estos libros habían sido mi escudo y mi espada. Me habían sostenido en discusiones, debates y sermones. Con ellos había confrontado a cristianos, silenciado a ateos y animado a musulmanes indecisos a mantenerse firmes en su fe. Pero esa noche en particular algo era diferente. Mis manos temblaban ligeramente mientras hojeaba las delgadas páginas. Por primera vez en más de 15 años sentí como si el Corán, en lugar de protegerme, me desafiara. Era como si me mirara, no como un aliado, sino como un espejo. Y todo comenzó con una simple pregunta. Un joven de la comunidad se me acercó después del sermón del viernes. Recuerdo bien su rostro, pálido, preocupado, lleno de dudas que intentaba disimular por respeto. Era un estudiante universitario conocido por su inteligencia y buena conducta. Se me acercó con expresión seria y habló en voz baja, con cuidado de que quienes lo rodeaban no lo oyeran. Padre Youssef, dijo casi en un susurro, ¿por qué el Corán dice una cosa en un lugar y lo contrario en otro? Fruncí el ceño de inmediato. Ese tipo de pregunta era para mí una señal de alerta. ¿Qué quieres decir con eso, hermano?, respondí, intentando mantener un tono tranquilo pero firme. Dudó, miró a su alrededor y luego habló aún más bajo. En la Sura Al-Baqarah dice que no hay coacción en la religión, pero en otro lugar nos manda luchar contra quienes no creen. ¿Cuál es la verdad?, respondí rápidamente. Dije que los eruditos islámicos llevaban siglos debatiendo esto. Expliqué el contexto histórico, los versículos revelados en la Meca frente a los de Medina, la doctrina de la abrogación, donde los versículos posteriores sustituyen a los anteriores. Dije que la paz precede al poder y la guerra después. Asintió como si comprendiera, pero su mirada decía otra cosa. No estaba convencido, y aunque en aquel momento no quise admitirlo, algo dentro de mí tampoco lo estaba. Su duda, por pequeña que fuera, encontró un lugar en mí. Y aquella noche, cuando todos dormían y el mundo parecía silencioso, volví al Corán, no para preparar un sermón, ni para rebatir argumentos, sino para intentar encontrar paz para mi alma. Quería recuperar la firmeza de siempre, reafirmar mi fe con la misma convicción con la que la había enseñado durante tantos años. Pero lo que encontré fue algo muy diferente. Empecé por donde el joven había citado. Volví al versículo de la Sura Al-Baqarah. 256. En la religión no hay compulsión. Era un versículo que había citado innumerables veces para demostrar la tolerancia y la paz del Islam. Lo sabía de memoria y siempre me había sido útil en mis diálogos con no musulmanes. Pero esa noche, al releer esas palabras, algo me impactó de forma diferente. En lugar de consuelo, sentí conflicto, porque la pregunta del joven aún resonaba en mi mente. Si no hay compulsión, ¿por qué hay tantos episodios de coerción, amenazas y violencia permitida en nombre de la fe? Empecé a hojearlo rápidamente, buscando otros pasajes, como si pudiera encontrar un argumento definitivo que resolviera el dilema. Pero lo que encontré fue lo contrario. Sura At-Taubah 9:5. Y cuando pasen los meses sagrados, matad a los idólatras donde quiera que los encontréis. Más adelante en el versículo 29, combatid a quienes no creen en Alá, hasta que paguen la yizia con sumisión y se sientan humillados. Se me encogió el corazón. Ya no era cuestión de malinterpretación. Las palabras estaban ahí, claras, y ahora sonaban como heridas abiertas. Los versículos no armonizaban con la imagen de paz y libertad que había proclamado durante tantos años. Y entonces llegaron los hadices que también conocía tan bien, textos que una vez usé como base para sermones, pero ahora sonaban como sentencias de muerte. Recordé el hadiz que decía, quien abandone su religión, matadlo. Ya no podía apartar la mirada de esas palabras como antes. Me quedé paralizado. La contradicción que siempre había esquivado con argumentos académicos ahora me saltaba a la vista como un abismo. No hay compulsión en la religión, pero también matad a quien abandona la fe. ¿Cómo podían coexistir estas dos afirmaciones? ¿Cómo podía el mismo Dios que me enseñaron a amar dominar ambas? Durante horas permanecí en ese estado. El sudor me corría por la frente mientras mi mente intentaba reconstruir las explicaciones, y mis labios murmuraban recitaciones familiares, versos árabes que siempre habían sido como escudos para mí. Pero algo había cambiado. Por primera vez mis palabras se sentían vacías y mi corazón no respondía.
Lo que una vez fue certeza ahora era silencio. Y en ese silencio sentí como si me hubieran traicionado. No por el papel ni por la religión en sí, sino por algo más profundo. Era como si el libro que amaba se hubiera vuelto contra mí, o tal vez simplemente me estuviera revelando lo que me había negado a ver durante tantos años. A la mañana siguiente intenté actuar como si nada hubiera pasado. Me preparé para el día, caminé hasta la mezquita y subí al púlpito como lo había hecho durante años. Pronuncié el sermón con voz firme y gestos seguros, transmitiendo autoridad y convicción. Para los de afuera, era el mismo líder de siempre, seguro, inquebrantable, lleno de fe. Pero por dentro, mi mundo se derrumbaba en silencio. Mis ojos recorrieron las filas de hombres arrodillados, con la frente tocando el suelo en señal de rendición, con el corazón confiando en que yo los guiaría. Y allí, en ese momento me pregunté cuántos de ellos albergaban dudas que nunca se atreverían a revelar. Cuántos se hacían en secreto las mismas preguntas que ese joven estudiante me había hecho y que ahora resonaban con fuerza en mi interior. Conocía bien las reglas. Preguntas como esas se consideraban peligrosas. La duda se consideraba veneno. Un solo susurro de incredulidad podía costarle todo: su reputación, su lugar en la comunidad, su libertad, incluso su vida. Como imán, yo mismo había silenciado a muchos que hacían demasiadas preguntas. Les dije que estaban siendo tentados por Satanás, que la verdadera fe no cuestiona. Los corregí con firmeza, convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero ahora, ese mismo susurro que dije que venía del diablo estaba dentro de mi mente. O quizás era algo más. Esa noche, sin encontrar descanso, volví al mismo versículo. Mis ojos estaban cansados, ardían, pero no podía apartar la mirada. En la religión no hay compulsión. Me sabía estas palabras de memoria. Las había recitado incontables veces, pero ahora me parecían una cruel ironía, porque la realidad del Islam que había vivido era todo menos libre. Mi propia historia lo atestiguaba. Desde la infancia mi fe me había sido impuesta, no como un don, sino como una obligación. Recuerdo momentos en que me obligaban a rezar, incluso sin entender por qué. Recuerdo las nalgadas por pronunciar mal al recitar versículos. Recuerdo el miedo constante a equivocarme delante de mi padre, a olvidar un pasaje, a no memorizar. El ayuno era más una carga que un acto de amor. Mi fe nunca nació de una elección, sino del miedo. Miedo al castigo, al rechazo, a la vergüenza. Y lo que me destrozó fue darme cuenta de que les había hecho lo mismo a otros. Durante 15 años enseñé con convicción, diciéndome que estaba salvando almas, pero en realidad solo estaba reforzando las mismas cadenas que me habían atado. Ya no podía esconderme de ello. Ese versículo no era solo una aparente contradicción teológica, se había convertido para mí en una herida abierta. Cada vez que lo leía, era como si el libro mismo dijera una cosa, pero la religión, algo completamente distinto. Con el paso de los días, el versículo me perseguía. Empecé a ver grietas en todo a mi alrededor, grietas que siempre habían estado ahí, pero que me negaba a ver. Cuando visitaba a las familias de la comunidad, veía el miedo en los ojos de los niños. Las madres obligaban a sus hijos a recitar el Corán mecánicamente, como si repitieran una fórmula para evitar el castigo. Los padres exigían obediencia ciega, como si cuestionar fuera un pecado. Las esposas vivían en silencio, cubriéndose no solo por pudor, sino por imposición, por miedo. El Islam decía que no había compulsión, pero la compulsión estaba en todas partes. Estaba en los hogares, en las miradas, en las reglas tácitas. Estaba en nuestras mezquitas, en nuestros matrimonios, en nuestros sistemas. Y entonces, una de esas noches, mientras caminaba a casa por las estrechas calles, oí a dos adolescentes hablando en voz baja en un callejón oscuro. Uno de ellos dijo con naturalidad: «Si alguna vez abandonas el Islam, te matarán». El otro rió, un poco nervioso, pero no me reí, porque sabía que era cierto. Yo mismo lo había predicado. Esa noche, algo se rompió dentro de mí. No pude soportarlo más. Fui a mi habitación, cerré la puerta con llave, apagué las luces y caí de rodillas. Pero no era la postura ritual de equivocado. No había alfombra, ni dirección a la Meca, ni repeticiones ensayadas. Por primera vez en mi vida, hablé con Dios sin usar fórmulas árabes, sin miedo a equivocarme. Hablé como un niño perdido, como alguien que se ahoga, jadeando. Susurré: «Alá, si eres real, muéstramelo. Si este libro es verdaderamente tuyo, explícame por qué se contradice. ¿Por qué dice libertad pero exige fuerza? ¿Por qué me siento sofocado cuando debería sentirme en paz? Necesito saberlo. Ya no soporto vivir así». Y entonces, silencio. Un silencio profundo y cruel. No llegó ninguna respuesta, ninguna señal. Solo el mismo versículo repitiéndose en mi mente como un eco burlón. Por primera vez me enfrenté a la posibilidad de que el Dios al que servía no fuera quien yo creía que era.
Así pasaron las semanas. Seguí cumpliendo con mi rol en público, dirigiendo oraciones, enseñando a los niños, visitando a los fieles. Pero por dentro estaba hecho un desastre. Me sentía como una casa a punto de derrumbarse. Mi esposa lo notó. «Has estado muy callado últimamente», comentó una noche mientras preparaba la cena. «¿Está todo bien? ¿Estás enfermo?» Forcé una sonrisa como siempre. «Solo estoy cansado», mentí. Pero no era cansancio, era terror. Era el miedo a que todo en lo que creía se derrumbara ante mí. Sabía que si admitía mis dudas, incluso a ella, podría perderlo todo. Mi matrimonio, mis hijos, mi honor, mi posición. Lo que me sostenía por fuera estaba profundamente entrelazado con la fe que ahora se desmoronaba por dentro. Pero cuanto más intentaba silenciar la voz dentro de mí, más oprimió el versículo en mi alma como una carga imposible. Ya no podía huir. No había vuelta atrás. Una noche ocurrió algo diferente. Tuve un sueño. Fue intenso, vívido, más real que muchos momentos de mi vida consciente. Me encontré solo en un vasto desierto, completamente rodeado de arena y silencio. El cielo era amplio, sin nubes, y soplaba un viento cálido que levantaba pequeñas nubes de polvo. En mis manos sostenía el Corán abierto. Intenté leerlo, como siempre, pero las palabras comenzaron a difuminarse ante mis ojos. Se disolvieron como tinta húmeda hasta que se convirtieron en polvo y fueron arrastradas por el viento. Entré en pánico. Caí de rodillas en la arena, sintiéndome completamente perdido. Entonces, en la distancia, apareció una luz. No era el intenso resplandor del sol del desierto, sino una luz suave y dorada que traía consigo una paz inexplicable. Y de dentro de esa luz emergió una figura, fuerte pero gentil, imponente pero acogedora. No podía ver su rostro con claridad, como si estuviera cubierto por un velo de gloria, pero oí su voz. Era firme y dulce, tranquila y a la vez poderosa. Él dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Me desperté temblando. Tenía los ojos húmedos. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía resonar en la habitación. Esas palabras no se me iban de la cabeza. Se habían quedado grabadas en la memoria como algo eterno, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Y curiosamente sabía que nunca las había oído. No formaban parte del Corán. No provenían de ningún hadiz. Más tarde, con el corazón aún latiendo con fuerza, descubrí que esas palabras eran de Jesús, recogidas en el Evangelio de Mateo. Fue como si el cielo me hubiera susurrado algo directamente al corazón. A partir de ese sueño todo empezó a cambiar. Fue como si mi corazón, por primera vez, reconociera una verdad que siempre había buscado pero nunca encontrado. Paz, libertad, alivio. Lo que el Islam no podía darme, esa simple frase me lo ofrecía, no como doctrina, sino como invitación. El versículo que antes me había hecho dudar era ahora la llave que abría una nueva puerta. Si el Islam no era la verdad, tal vez, solo tal vez, había otro camino. Y tal vez ese camino tenía un nombre. Pero al mismo tiempo sabía lo que significaba. Si alguien supiera de mi sueño, si alguien descubría las preguntas que ahora me quemaban el corazón, todo podría acabar. Mi posición, mi sustento, mi honor, mi propia seguridad, todo estaría en peligro. Sin embargo, esa misma noche algo dentro de mí se negó a ceder. Me senté en mi escritorio, con el Corán ante mí, como tantas otras veces. Miré el libro con reverencia, pero también con cansancio. Pasé los dedos por los bordes de las páginas, como despidiéndome de algo querido, pero demasiado pesado para seguir cargando. Mis labios, casi en un lamento, repetían: «En la religión no hay compulsión». Y entonces lentamente cerré el libro, y lo aparté de mí. No sabía qué vendría después. No sabía qué esperar, ni dónde encontrar las respuestas. Pero sí sabía esto. Ya no podía vivir en una mentira. Ese versículo que una vez defendí con tanto fervor no había protegido al Islam. Lo había expuesto. Y ahora, mi alma anhelaba algo verdaderamente libre, algo más grande, algo real. Durante todos esos años, el Corán había sido mi fundamento. Lo conocía de cabo a rabo. Memoricé docenas de suras. Prediqué sus enseñanzas con pasión y celo. Era mi brújula, mi orgullo, mi identidad. Lo llevaba como una armadura. Silencié a los cristianos en debates, confronté a escépticos y ateos con su retórica y señalé sus milagros lingüísticos como prueba indiscutible de su origen divino. Durante 15 años, mi alma estuvo entrelazada con la defensa del honor de este libro, pero todo empezó a desmoronarse con un solo versículo. No fue una caída repentina, como un rayo que hende el cielo. Fue un proceso lento, como un hilo suelto en una prenda que parece insignificante, hasta que tiras de él y ves que toda la estructura se deshace. Y yo estaba en medio de este desmoronamiento, tratando de mantenerme a flote. Era un jueves por la tarde. Estaba preparando mi sermón para el viernes, la oración del viernes. El tema sería la obediencia a Alá,
obediencia al profeta, obediencia al Corán. Planeaba enfatizar que el Islam era una religión de justicia y equilibrio, que promovía la armonía familiar, el respeto mutuo y la dignidad para todos. Quería sonar moderno, ilustrado, como alguien que entendía los tiempos pero se mantenía firme en la tradición. Revisé varios pasajes en busca de referencias a la vida familiar. Y entonces mis ojos se posaron en un versículo que había citado innumerables veces, Sura An-Nisa 4:34. En el pasado lo había leído con confianza, convencido de su sabiduría. Pero ese día fue diferente. Las palabras saltaron de la página como una flecha al corazón. Los hombres son los protectores y sustentadores de las mujeres. En cuanto a aquellos cuya desobediencia teméis, amonestadlos, mantenedlos alejados de vosotros en la cama y golpeadlos. Me quedé quieto. La palabra árabe era innegable. Biat, idribuhunna. ¿Por qué? ¿Por qué estaba aquí? Durante años había edulcorado este pasaje. Repetí las explicaciones que me habían enseñado, que era simbólico, que significaba una reprimenda leve, casi metafórica. Dije que era un último recurso, que había contexto. Había ensayado estas defensas a la perfección, pero ahora ninguna excusa tenía sentido. Sentado allí, ante el Corán, con esa frase latiendo ante mí, ya no podía fingir. Mi corazón gritaba por dentro: esto no es justicia, esto no es amor, esto no es Dios. Las imágenes comenzaron a inundar mi mente. Rostros familiares, rostros queridos. Vi a mi madre, esa mujer silenciosa que durante años ocultó su tristeza tras una sonrisa contenida. Vi a mis hermanas, sumisas, cuidadosas, siempre evitando desagradar. Vi a mi esposa, que tan a menudo guardaba silencio ante las acciones que la herían. Y de repente, recordé a mi prima. La imagen de ella sentada a la mesa, con un moretón visible en el rostro, volvió con fuerza. Su esposo la había corregido. Todos lo sabíamos, pero nadie dijo nada. Recordé estar de pie en silencio, simplemente observando, mientras mi tío decía, con cruel naturalidad: Alá nos ha dado permiso. Recordé las sesiones de terapia que yo mismo dirigí en la mezquita. Las lágrimas silenciosas de las mujeres volvieron a mí, y también las palabras que les había dicho con voz firme: ten paciencia, obedece, confía en Alá. Y allí, en ese instante, todos esos recuerdos dejaron de ser escenas del pasado. Se convirtieron en pesados ladrillos que presionaban mi pecho y me aplastaban con culpa. Y entonces pensé en ella, mi hija, mi niñita, tan pura, tan llena de vida, tan inocente, un alma que aún desconocía los horrores del mundo. Y me pregunté, ¿tendré alguna vez el valor de decirle que si su marido la golpeaba, Dios lo permitía? ¿Que su dignidad era secundaria a la autoridad del hombre? ¿Que sus lágrimas eran un sacrificio aceptable para defender una revelación supuestamente sagrada? El pensamiento me destrozó. Era insoportable. Sentí como si algo dentro de mí se desmoronara. No podía respirar bien. Durante horas luché con esas palabras. Abrí los tafsars, busqué consuelo en los comentarios de los eruditos. Intenté desesperadamente encontrar una escapatoria, una explicación, algo que aliviara el nudo en mi garganta. Pero en lugar de consuelo, encontré desesperación. Los eruditos que había admirado durante años solo empeoraron mi angustia. Algunos justificaban las palizas sin vacilar, como si fueran un derecho humano natural. Otros intentaban suavizar el golpe, pero seguían sin negar la práctica. Ibn Kathir, Al-Zabar, Al-Qurtub, nombres que veneraba. Todos confirmaron lo que temía. El versículo era claro. La palabra era paliza. No era una traducción errónea. No era una interpretación errónea. Estaba ahí, desnuda, cruda, innegable. Por primera vez me atreví a susurrar una frase que me quemó los labios. ¿Qué pasa si este libro no es de Dios? Esa pregunta se hundió en mi alma como un veneno. Sentía la duda como un crimen contra todo lo que era. Mi vida, mi fe, mi nombre, mi posición, el honor de mi familia. Todo estaba ligado al Islam. El Corán era el cimiento. Y si ese cimiento se quebraba, todo lo que había construido se derrumbaría con él. Intenté reprimirlo. Cerré el libro de golpe y recé con más fuerza que nunca. Astaghfirullah, perdóname. Alá, por dudar. Fortalece mi fe. Saca esta inquietud de mi corazón. Pero las palabras que salían de mi boca se sentían huecas, resonando como si Dios no estuviera escuchando. Me sentía como alguien que grita dentro de una cueva, donde el sonido solo rebota en las paredes. Durante días llevé ese versículo dentro de mí como una brasa ardiente quemándome por dentro. Prediqué el sermón del viernes como siempre. Mi voz era firme por fuera, pero por dentro temblaba. Le dije a la congregación que el Islam honraba a las mujeres, que el Corán era perfecto, que la obediencia traía paz, pero cada palabra que pronunciaba se sentía como una traición a mi conciencia.
Me sentía como un impostor, un hombre de traje, bien afeitado, recitando verdades en las que ya no creía. Esa noche tomé una decisión. Me senté junto a mi esposa en el borde de la cama. Tenía las manos frías y temblorosas. «Necesito decirte algo», susurré con la voz casi quebrada. Me miró con preocupación como si presintiera que algo importante estaba a punto de revelarse. Tomé el Corán, lo abrí en la Sura 434 y le acerqué el libro. «Esto me está carcomiendo», confesé. «¿Cómo pudo venir esto de Dios?». Miró el versículo y luego me miró a mí. Frunció el ceño confundida, pero guardó silencio. «Pero siempre nos han dicho», empezó. «Sé lo que nos han dicho», la interrumpí con lágrimas en los ojos. «Pero escúchame, piensa en las mujeres que sufren en silencio por esto. Piensa en nuestra hija. ¿Aceptarías que un día su esposo la disciplinara así? ¿En nombre de Dios?». Dudó. Le temblaban los labios. «No», susurró. Ese no, pequeño, contenido, pero genuino, fue como una grieta en el muro de la prisión donde mi alma estaba prisionera. Fue el primer rayo de luz en medio de la oscuridad. Ella no discutió, no recitó excusas, no recitó tafsars. Simplemente vio lo que yo vi, reconoció lo que yo reconocí. Ese verso no se alineaba con el amor, no se alineaba con la justicia, no se alineaba con Dios. Y desde ese momento no pude cerrar los ojos. El verso me perseguía, en el desayuno, en la mezquita, por la noche, durante las oraciones. Era la espina en mi costado, la astilla que no dejaba descansar mi alma. Y entonces, como si Dios abriera otra ventana, sucedió algo inesperado. Una noche, mientras todos dormían, me senté frente al ordenador. Navegué por internet a escondidas, buscando consuelo. No buscaba ataques al Islam. Ya conocía los argumentos y los refutaba con facilidad. Pero esa noche encontré algo diferente. No era un foro, no era un debate, era un testimonio. Un hombre como yo, que había experimentado las mismas preguntas, los mismos dilemas, el mismo dolor. Él también había abandonado el Islam, no por rebeldía, sino por una búsqueda sincera. Habló de Jesús, de amor, de perdón, de un Dios que no mandaba sumisión por miedo, sino que extendía sus brazos a los cansados. Y por primera vez, no me sentí solo. Había escrito algo que resonó en mis entrañas como un trueno. Si Dios es amor, no puede ordenar a los hombres que golpeen a las mujeres. Esas palabras tan sencillas y directas estallaron en mi interior como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante. Fue en ese preciso instante que algo dentro de mí se quebró. Fue cuando mi corazón por primera vez se volvió hacia Cristo. Cristo, el nombre que tantas veces había salido de mi boca como una burla. La figura que había enseñado durante años era una mentira. Un profeta retorcido, parte de una religión corrupta. Y sin embargo, en ese instante, el nombre ya no sonaba como un enemigo, sonaba como una invitación, una llamada suave, casi silenciosa, pero irresistible. Fue como si una puerta se hubiera entreabierto dentro de mí, una puerta a algo que nunca había conocido. Paz sin miedo, fe sin opresión, amor sin exigencias. Sorprendido por la intensidad del momento, cerré mi portátil a toda prisa. El sonido de la tapa al cerrarse resonó por la habitación como una advertencia. El miedo me envolvió, miedo a ser descubierto, miedo a lo que empezaba a brotar en mi interior. Pero la semilla ya estaba plantada en la tierra de mi alma, y por mucho que intentara enterrarla o ahogarla bajo las obligaciones de la religión, empezó a germinar. Recuerdo ese día como si lo tuviera grabado en el pecho. El sol se escondió tras los minaretes de la mezquita, tiñendo el cielo de tonos naranja quemado, como si el cielo mismo estuviera observando lo que estaba a punto de sucederme. Había pasado horas preparando otro sermón, con notas llenas de versículos del Corán, detalladas referencias a hadices y argumentos que ya había memorizado como si fueran poesía. Era un día cualquiera para alguien respetado, admirado y cuyo nombre era sinónimo de autoridad. Y sin embargo, por dentro estaba al borde del colapso. Esa noche todo empezó a desmoronarse, y empezó casi imperceptiblemente. Me senté en mi oficina como tantas otras veces. La habitación se sumió en la oscuridad. La luz de mi lámpara se centró en las páginas del Corán. Mis dedos se deslizaron sobre las palabras árabes con familiaridad, y mis labios recitaron en silencio. Era algo que había hecho desde niño, con orgullo, con reverencia, con un profundo sentido de identidad. Pero entonces un versículo que había leído muchas veces antes, e incluso citado en sermones, saltó de la página de forma diferente, como si por primera vez me devolviera la mirada. Sura An-Nisa 4:34. El texto comenzó a transformarse ante mí, no como sabiduría, sino como un espejo incómodo que revelaba algo que no quería ver. Los hombres son responsables de las mujeres. Aquellas a quienes temes se rebelarán. Amonéstalas. Las abandonarán en la cama y las golpearán. La última palabra quedó suspendida en el aire como un veneno.
Golpéenlos. Me atravesó con una violencia que ninguna otra lectura me había causado. Me temblaron las manos, se me secó la boca. Como si me leyeran por primera vez, la recité en voz baja, en árabe, Idribuhunna. Y fue como si un cuchillo cortara el silencio de la habitación. La imagen de mi esposa me vino a la mente de inmediato. Su dulce sonrisa, su voz serena, su silenciosa fidelidad durante todos estos años. Pensé en mi hija, sus ojos brillantes al verme llegar a casa, la forma en que corrías a mis brazos. Y ahora este versículo decía que si temía la desobediencia, ¿podría golpearla? ¿Era este el mandato de Dios? Algo empezó a romperse en mi interior. Un conflicto feroz me atenazaba el pecho. Quería retirarme. Quería racionalizar como siempre. Quería repetir los argumentos con los que me habían entrenado. No es literal, es simbólico. Es una reprimenda leve, casi sin contacto. Me susurraba estas explicaciones como un conjuro. No, no es eso. No puede ser eso. Pero lo sabía. Conocía el idioma. Había estudiado árabe durante años. Había enseñado gramática. Había interpretado textos clásicos. Conocía la raíz de la palabra. Y peor aún, conocía el contexto. Sabía que no era una traducción errónea. No era una distorsión occidental. La palabra estaba ahí, cruda, directa y violenta. Y esta vez no pude escapar de ella. Sabía exactamente lo que interpretación dijo. Había leído las interpretaciones tradicionales de cada verso, memorizado los argumentos, se los había repetido a otros incontables veces. Pero en ese momento, mientras el verso resonaba en mi mente como un trueno lejano, todo parecía vacío. Me senté a la mesa, me puse las manos sobre la cabeza y cerré los ojos con fuerza. Mi corazón gritaba con una angustia que nunca antes había experimentado. ¿Cómo puede venir esto de Dios? ¿Cómo puede quien creó el amor ordenarme que lastime a quien juré proteger? Me levanté bruscamente, como si el aire me ahogara, y empecé a caminar sin rumbo, como si el movimiento pudiera silenciar esa voz interior. Había defendido este versículo ante tanta gente, tantas veces, pero ahora ni siquiera podía defenderlo ante mí mismo. No fue el primer mensaje que me molestó, pero este fue el primero que realmente me dolió. Era personal, se trataba de mi esposa, mi hija, mi dignidad. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama con la frente sudorosa y el pecho apretado. La oscuridad parecía engullirme. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de mi hija aparecía ante mí. Esos ojos grandes e inocentes, tan llenos de vida. La imaginé, un día, casada con un hombre que usara este mismo versículo para justificar la violencia. Imaginé a alguien diciéndole, obedece a tu marido, o serás golpeada porque así lo ha dicho Dios. Eso me destrozó por dentro. Me dolía el alma con una profundidad indescriptible. A la mañana siguiente caminé hacia la mezquita como si llevara piedras a cuestas. Mis pies parecían hundirse con cada paso. Los miembros de la comunidad me saludaron con alegría, como siempre. Imán, salam alaikum. Los niños vinieron corriendo hacia mí, queriendo una bendición, una sonrisa, y sonreí. Pero era una sonrisa falsa, frágil. Por dentro me sentía como un impostor. Cuando me presenté ante la congregación para predicar, las palabras salieron de mi boca automáticamente, pero no tenía el corazón. Dije que el Islam era perfecto, que el Corán era claro, que Dios era justo, pero una voz persistente, casi insoportable, susurró en mi interior. Si es correcto, ¿por qué nos ordena hacer lo que está mal? La contradicción crecía en mí como una grieta en un espejo, y se extendía. Los siguientes días fueron un mar de confusión. Intenté luchar contra lo que llamaban duda. Leí, interpretación después interpretación, asistí a debates entre eruditos y apologistas musulmanes. Hablé con hombres mayores, hombres a quienes respetaba, líderes espirituales. Cada uno me dio respuestas ensayadas. No es violencia, es simbólico, es un toque suave, es disciplina amorosa. Pero cuanto más escuchaba, más se me conmovía el alma. ¿Cómo podía alguien llamar misericordia a una bofetada? ¿Cómo podía el dolor ser un instrumento de amor? ¿Cómo podía atribuirse a Dios algo que humilla? Era como intentar reparar una presa agrietada con cinta adhesiva. La estructura cedía. Mi conciencia gritaba, rogando por aire. Ya no podía negarlo. Esto estaba mal. Una noche, solo en mi estudio, me senté ante el Corán con manos temblorosas y ojos rojos. El libro estaba abierto, pero las páginas parecían distantes. Con la voz entrecortada, susurré al techo. Alá, si eres auténtico, si eres verdaderamente justo y misericordioso como dicen, entonces explícame esto. Muéstrame cómo puede ser tuyo, porque ahora mismo no veo justicia aquí. Veo dolor. Se hizo un profundo silencio. Y entonces, en voz baja, como si alejara mi propio miedo, dije algo que jamás habría imaginado decir. ¿Y si no eres quien yo creía? ¿Y si este libro no es tuyo?
Esa pregunta me hirió más que cualquier duda anterior. Fue como si me hubiera tocado la fibra más sensible del alma. Durante 15 años había predicado la certeza. Él les decía a otros que sus preguntas eran prueba de una fe débil, que las dudas eran obra de Shaitán. Ahora yo era el hombre en la oscuridad, implorando una respuesta, y solo oía el eco de mi propia voz. Me sentía al borde de un precipicio, con el suelo desmoronándose bajo mis pies. El versículo no era solo una piedra de tropiezo. Fue el mazazo que quebró los cimientos de todo lo que creía. De repente otros recuerdos empezaron a aflorar como olas rompiendo en la orilla. Contradicciones que había enterrado, violencia que había justificado, pasajes que me incomodaban pero que ignoraba en nombre de la obediencia, el vacío que siempre había sentido pero que ocultaba bajo el peso del deber religioso. Recordé al niño que había sido, aún pequeño, recitando versículos del Corán junto a mi padre, con orgullo en el pecho y sin duda en la mirada. Creía con todo mi corazón que esta era la única verdad. Recordé a todas las personas a las que había predicado, rogándoles que se sometieran, prometiéndoles recompensas eternas. Y ahora por primera vez me pregunté, ¿y si me equivocaba? ¿Y si en lugar de liberar, encadenaba gente? El peso de esta posibilidad era casi insoportable. Esa noche, lloré como un niño. Lloré hasta que las páginas del Corán que tenía debajo se empaparon de lágrimas. Me sentí traicionado. Traicionado por la religión que moldeó mi vida, por los eruditos que me enseñaron, por la tradición que me dio un nombre. Ya no sabía quién era. Mi esposa entró en la habitación y me encontró allí, encorvado, con la cara hundida entre las manos. Se arrodilló a mi lado y me tocó suavemente el hombro. ¿Estás enfermo?, susurró con preocupación en la mirada. Quise gritar, decirlo todo, arrancarme el corazón delante de ella, pero no me salían las palabras. ¿Cómo podía explicarle que todo lo que había enseñado, todo lo que había defendido, se desmoronaba en mi interior? Negué con la cabeza y murmuré, «Estoy bien», pero no era así. Me desmoronaba por dentro, lentamente, como un edificio en ruinas. Esa noche quedó grabada en mi alma como el momento en que los cimientos de mi fe comenzaron a resquebrajarse. El versículo que había leído fue como un martillo que golpeaba repetidamente los cimientos de mis creencias, y sentí que mi mundo se derrumbaba lentamente a mi alrededor. No tenía ni idea de a dónde me llevaría este tortuoso camino, pero una cosa tenía clara: nunca volvería a abrir el Corán de la misma manera, con la misma convicción que antes. Recuerdo esa noche como si estuviera sucediendo ahora. La mezquita estaba en silencio después de las oraciones vespertinas. El murmullo de los fieles ya se había dispersado y me quedé solo, sentado a la tenue luz de la lámpara, con el Corán abierto ante mí. Durante tantos años, esas palabras habían sido mi vida. Las había memorizado, las había recitado con confianza y las había compartido con niños y niñas esperanzados que me consideraban un guía, un hombre con fe y respuestas. Me decía firmemente que esta era la verdad absoluta, la revelación final de Dios a la humanidad. Pero esa noche, algo dentro de mí seguía agitando mi corazón. Una voz susurró, apenas audible, léelo de nuevo. No te limites a recitarlo. Intenta comprenderlo de verdad, Dot. Durante semanas estuve lidiando con preguntas sin respuesta. ¿Por qué el Corán hablaba de Jesús de forma tan contradictoria en diferentes pasajes? ¿Por qué se le exaltaba como la palabra de Dios y su espíritu, pero al mismo tiempo se le trataba como un simple profeta? ¿Por qué leer sobre los ángeles me traía paz, pero a medida que continuaba todo me parecía confuso, incluso perturbador? Y entonces, como por casualidad, me topé con un versículo que lo cambió todo. Sura Al-Imran 3:55. Leí las palabras: «Oh Jesús, en verdad te tomaré, te elevaré hacia mí y te purificaré de los incrédulos». Me quedé paralizado con la mirada fija en las palabras. Las leí una y otra vez, casi con incredulidad. «Te llevaré, te criaré», me susurré a mí mismo con el corazón acelerado. Si Jesús nunca murió y fue llevado ante Dios, ¿significa eso que sigue vivo? ¿Que no está enterrado como los demás profetas? Este pensamiento me conmovió profundamente. Todos los profetas que conocí, Moisés, David, Mahoma, estaban muertos. Sus cuerpos descansaban bajo tierra, sus tumbas abiertas a los visitantes. Pero Jesús estaba vivo, exaltado, purificado, ascendiendo al cielo. Sentí la mano apretada contra el pecho, el corazón latiendo con fuerza, confundido y a la vez fascinado. ¿Por qué Alá elegiría llevarse a Jesús así, solo? ¿Por qué no a Mahoma? ¿Por qué no a Moisés o a Abraham? El aire se sentía denso, casi sofocante, mientras mi mente daba vueltas con pensamientos inquietos. Si Jesús está vivo, ¿dónde está ahora? Si se lo llevaron, ¿regresará? Y si lo hace, ¿qué significa eso para mi fe, para el Islam como verdad suprema? Estas preguntas me atormentaban. Esa noche mi fe, esa certeza que llevaba como una armadura,
se quebró. Durante 15 años había predicado el Islam con todo mi fervor. Silencié a quienes dudaban, reprendí a quienes cuestionaban y advertí a quienes intentaban pensar más allá de los rígidos límites de la doctrina. Pero ahora era yo quien temblaba de miedo, quien susurraba preguntas prohibidas, quien buscaba respuestas que nadie parecía tener. Cerré el Corán, pero las palabras de ese versículo aún resonaban con fuerza en mi mente. Intenté convencerme de que el pasaje tenía otra interpretación, que los eruditos lo explicaban de otra manera, que el significado no era literal. Pero por muchas veces que abriera otros libros, muchos debates que viera o muchas opiniones que buscara, no podía escapar de la simple y clara verdad. Jesús no estaba muerto. Ese versículo se convirtió en una espina en mi espíritu, atravesando profundamente años de adoctrinamiento y enseñanzas que había aceptado como incuestionables. Me persiguió mientras caminaba solo a casa bajo el cielo oscuro y silencioso. Me siguió hasta el momento en que finalmente me venció el sueño. Y esa noche soñé con una luz tan intensa y pura que pareció atravesar las sombras de mi habitación, iluminando todo dentro de mí que aún no podía comprender. En el sueño vi a un hombre vestido de blanco, con una mirada de paz tan profunda que parecía irradiar calma por todo mi ser. Su rostro transmitía una serenidad que nunca antes había experimentado, y me tendió la mano como una invitación silenciosa. No pronunció una sola palabra, pero en mi alma resonaron palabras claras y firmes. Estoy vivo. Soy el camino. Desperté sobresaltado, con el cuerpo empapado en sudor y la almohada empapada de lágrimas silenciosas. Por primera vez en mi vida, una verdad aplastante me golpeó. Estaba predicando una religión que en el fondo no podía salvarme. Ese verso insistente no me dejaba escapar. Sentía como si Dios mismo lo hubiera puesto ahí, en lo más profundo de mi corazón, retándome a buscar la verdad, incluso si eso significaba confrontar todo lo que había creído hasta entonces. Y fue entonces cuando comenzó la guerra interna más intensa que jamás había enfrentado. ¿Tendría el valor de aferrarme a la fe sobre la que había construido toda mi identidad? ¿O tendría el valor de seguir ese susurro de verdad tan frágil y amenazante que prometía deshacer todas mis certezas? En ese momento aún no tenía respuestas claras, pero una cosa era innegable. Las cadenas que me ataban comenzaban a romperse. Recuerdo esa noche como si estuviera grabada en cada fibra de mi alma. Al principio todo parecía normal. Mi escritorio abarrotado de libros, el Corán abierto ante mí, mi mente cargada de responsabilidad. Durante 15 años había sido la voz que la comunidad admiraba, el guía que respondía a preguntas difíciles, el hombre que oficiaba bodas, mediaba en disputas y consolaba a los deudos. Pero en mi interior cargaba con una herida invisible que nadie veía. Durante meses había lidiado con preguntas que aún no tenía el valor de expresar. ¿Cómo podía predicar la misericordia cuando sentía que mi propio corazón solo veía crueldad? ¿Cómo podía hablar de paz cuando el miedo dominaba tantas vidas a mi alrededor? Todo cambió cuando estaba preparando un sermón sobre la obediencia. Mi intención era clara. Quería elegir un versículo que silenciara a los jóvenes inquietos de nuestra mezquita, aquellos que empezaban a cuestionarse. Preguntaban por qué el Islam parecía exigir tanto miedo y tan poco amor. ¿Por qué las mujeres llevaban símbolos que parecían cadenas? ¿Y por qué las oraciones parecían vacías y sin sentido? Quería recordarles la autoridad de Alá, reafirmar su fe. Pero cuando abrí el Corán esa noche me topé con un versículo que había leído innumerables veces, pero que esa vez me atravesó como una cuchilla afilada. Era de Surat At-Tawbah, 111. Ciertamente, Alá ha comprado a los creyentes sus vidas y bienes a cambio del paraíso. Luchan por la causa de Alá. Luego matan y son asesinados. Me quedé paralizado. Las palabras parecían saltar de la página gritándome, matar y morir. Algo dentro de mí se quebró en ese instante. ¿Era esta la verdad del Dios al que había servido toda mi vida? ¿Un Dios que exigía sangre a cambio del paraíso? ¿Un Dios que glorificaba la violencia como la mayor muestra de devoción? Me quedé allí sentado temblando mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Recordé los rostros de los jóvenes a los que había enseñado. Rostros ahora enterrados porque creían que la muerte les garantizaría el cielo. Recordé a las madres que besaban a sus hijos para despedirse, pensando que ofrecían sacrificios a Alá. Recordé mis propios sermones, mi voz, repitiendo las mismas palabras, sin cuestionarlas jamás. Ese versículo no era nuevo para mí, pero esa noche se volvió insoportable. Fue como si me hubieran arrancado un velo de los ojos, revelando la fealdad que había decidido ignorar durante tanto tiempo. Me susurré. Si este es el Dios en el que creo, ¿por qué me duele el alma? ¿Por qué siento que traiciono la humanidad que Él creó en mí? Las lágrimas brotaron sin control y cerré el Corán, por primera vez con miedo de las palabras que durante tanto tiempo habían sido el fundamento de mi vida. Pasé la noche despierto sin poder descansar. Mi mente estaba inmersa en un torbellino de recuerdos que me atormentaban sin descanso.
Recordé a cada niño a quien había enseñado a memorizar versículos sobre la obediencia incondicional, a cada pareja a la que había instado a soportar el sufrimiento con resignación, diciendo que Alá probaba a sus fieles, y a cada joven al que había ensalzado la yihad como un acto de honor y devoción. Me sentía como un asesino invisible, soportando el peso de haber llevado a otros a la destrucción espiritual, incluso sin portar armas. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la mezquita, caminaba como si llevara una carga insoportable. Un ataúd invisible sobre mis hombros, con el pecho ardiendo bajo un peso sofocante, mientras la garganta se me cerraba de angustia. Intenté preparar mi corazón para predicar como siempre, con confianza y convicción, pero las palabras no me salían. Ese versículo, insistente y cruel, invadía mi mente, imposibilitando cualquier atisbo de certeza. Cuando por fin me presenté ante la congregación, abrí la boca, pero no salió nada. Sentía la lengua pesada, traicionando todo lo que había predicado hasta entonces. Incapaz de soportarlo, cerré el Corán en público y murmuré algo sobre sentirme mal. Al alejarme lentamente, dejé atrás murmullos confusos y miradas sospechosas. Fue entonces cuando comencé a desmoronarme por dentro y supe que mi caída apenas comenzaba. Pero esa noche me ocurrió algo aún más extraño. Soñé que estaba perdido en un vasto desierto, donde el suelo agrietado bajo mis pies clamaba por agua y vida. El aire era denso, cargado de polvo, y todo parecía seco y desolado. Apretaba el Corán con fuerza, pero cuando lo abrí, para mi sorpresa y desesperación, las páginas estaban completamente en blanco. Grité, pero mi voz se desvaneció en el silencio del vacío. Entonces una luz apareció en la distancia, creciendo hasta romper la oscuridad que me rodeaba. Intenté protegerme los ojos de la intensidad de ese brillo, pero la luz me atrajo, acercándome. En medio de este resplandor, una figura apareció ante mí, vestida de blanco, con un semblante sereno y radiante, imbuida de una paz que nunca había experimentado, pero también de una fuerza silenciosa e imponente. Entonces oí una voz, no áspera ni exigente, sino suave, profunda y llena de ternura y poder. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras me impactaron como un fuego abrasador, despertando algo profundo en mí. Nunca había leído la Biblia, pero sabía que esa frase provenía de ella. Mi corazón ardía con una calidez inexplicable, una emoción que nunca había sentido en todos mis años de dedicado servicio religioso. La figura me miró, no con juicio, sino con un amor que veía todos mis fracasos, todas las mentiras que había dicho, todos los sermones que había predicado, y aún así me acogía. En el sueño caí de rodillas, llorando, y al despertar, mi almohada estaba mojada con lágrimas reales. Esa mañana una certeza se apoderó de mí. Ya no podía fingir que todo estaba bien. El versículo que había destruido mi fe en el Islam también había abierto una grieta, permitiendo que otra voz, de verdad, amor y vida, entrara en mi corazón. Pero junto con esta revelación llegó el miedo. ¿Qué pensaría mi esposa? ¿Qué pasaría con mis hijos? ¿Qué pasaría con los jóvenes a quienes enseñaba? ¿Cómo reaccionaría la comunidad al descubrir que su líder espiritual había perdido la fe? Sabía el precio que pagaría. Había visto a otros desaparecer, ser rechazados, silenciados y aislados. Sin embargo, algo dentro de mí susurraba, ya te han encontrado. No temas a quien puede matar el cuerpo, sino a quien tiene poder sobre el alma. Cerré los ojos y pronuncié la oración más valiente de mi vida. Jesús, si eres real, muéstrame la verdad. Aunque me cueste todo, quiero conocerte. Esa oración marcó el fin de una vida y el vacilante comienzo de un nuevo viaje. Pensé que quizás si permanecía en silencio, buscando la verdad solo para mí, sin causar revuelo, podría encontrar algo de paz. Pero el silencio tiene una cruel forma de traicionar, y sabía que mi búsqueda de respuestas apenas comenzaba. La gente se da cuenta, la familia se da cuenta, y en mi mundo, los rumores corren más rápido que el viento en una tormenta. Era un viernes, justo después de la oración, cuando mi imán, mi mentor, mi guía durante 15 largos años, me llevó aparte. Sus ojos eran como brasas encendidas, cargados de fuego y juicio. Hablaba en voz baja, casi en un susurro, para que nadie más pudiera oírlo, pero cada palabra cortaba como una cuchilla afilada. Hermano Yusef, dijo, apretándome el hombro con una fuerza que casi me dolió. Hay rumores, dicen que lo has estado cuestionando todo, leyendo libros prohibidos, relacionándote con cristianos. Dime que no es cierto. Me quedé paralizado en ese instante. Mi mente me gritaba que lo negara, que dijera que todo era mentira, pero mi boca, terca, se negaba a articular esas palabras. Por primera vez en mi vida no podía mentir ni para protegerme la piel. Miré al suelo, y mi silencio habló por mí. La mano del imán se apartó de mi hombro como si lo hubiera envenenado. Su rostro se contorsionó de rabia, una rabia que brillaba más que el sol del mediodía.
Me avergüenzas, avergüenzas al Islam. 15 años a mi lado predicando y rezando juntos, y ahora nos traicionas, traicionas a Alá. Su voz se alzó, firme, para que los ancianos a su alrededor la oyeran. Un lobo con piel de oveja. Este hombre ha permitido que el diablo corrompa su corazón. Se me heló la sangre. Sabía exactamente lo que significaba. Ser llamado traidor en ese ambiente era una sentencia de muerte espiritual, un estigma que llevaría para siempre. Al llegar a casa, mi esposa estaba pálida, con una expresión de preocupación. Ya había oído los rumores. «¿Qué has hecho, Yusef?», susurró. «Van a venir a por nosotros». Esa noche, sentada sola en un rincón oscuro de mi habitación, con el cuerpo temblando, no levanté las manos a Alá como siempre. En cambio, clamé a Jesús, con la voz cargada de miedo y esperanza. «Señor, si eres real, si de verdad eres quien vi en ese sueño, protégeme. No sé qué pasará, pero no puedo volver atrás. Ya no puedo cerrar los ojos a la verdad». Y allí, en la oscuridad, sentí algo inusual. Una paz suave pero firme, como una mano que se posaba tiernamente en mi espalda y me decía: «No tengas miedo, estoy contigo». Esta paz no detuvo la tormenta que se avecinaba, pero me preparó para afrontarla. La citación se produjo rápidamente. Me llevaron casi a rastras ante el consejo de ancianos de nuestro pueblo. Mi padre estaba entre ellos, sentado como una estatua de piedra, negándose a sostener mi mirada. Mi hermano, con los brazos cruzados, me miró como si hubiera dejado de ser parte de la familia, como si ya no fuera de la misma sangre. El imán no perdió tiempo. Gritó versículos del Corán sobre apóstatas que merecían la muerte. Me llamó una desgracia, una enfermedad que debía ser erradicada antes de que infectara a todos. «Confiesa», rugió, «di que te engañaron. Escupe a este falso Jesús y regresa al Islam, o no verás el amanecer mañana». Me temblaban las rodillas y el sudor me goteaba de la frente. Todas las miradas que antes me miraban con respeto, ahora ardían de odio. Y en ese momento recordé el versículo que me destrozó el alma, el que decía: «Si tienes alguna duda sobre lo que hemos revelado, pregunta a quienes leyeron las Escrituras antes que tú». Ese versículo me dirigió a la Biblia, a una verdad que escapaba a los estrechos muros del Islam. No podía negar lo que decía, no podía negar lo que mi corazón ya sabía. Entonces, con voz temblorosa pero decidida, levanté la cabeza y dije: «No puedo negar lo que he visto, no puedo negar la paz que he encontrado en Jesús. Mátenme si quieren, pero no mentiré». El silencio que siguió fue demoledor. Mi padre se levantó de repente, con el rostro rojo de vergüenza y rabia. «Ya no eres mi hijo», espetó. «Que Alá te maldiga». Esas palabras me hirieron más profundamente que cualquier espada, desgarrando mi alma como ninguna herida física podría hacerlo jamás. Sentí mi alma romperse en 1000 pedazos, como si cada fragmento se llevara una parte de mi ser. Pero incluso en medio de ese dolor aplastante, una fuerza inesperada comenzó a crecer en mí. Una fuerza inexplicable, una tenue luz en medio de la oscuridad. Esa misma noche, mi esposa, con los ojos llenos de lágrimas, preparó en silencio una pequeña maleta. «Vienen por ti, Yusef», susurró, con la voz entrecortada por el miedo y el amor. «Tienes que irte. Por nuestros hijos tienes que correr». Las lágrimas me nublaron la vista mientras besaba la frente de mis hijos, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastarme el pecho. No tenía ni idea de si los volvería a ver. Salí esa noche con el corazón apesadumbrado, cargando solo un teléfono con una aplicación de la Biblia, algo de ropa metida en una mochila improvisada y una mezcla de miedo y fe luchando en mi interior. Me perseguían como depredadores implacables. Corrí por callejones estrechos, atravesé campos oscuros hasta llegar al lecho seco de un río, y detrás de mí, sus gritos rasgaban el silencio de la noche. «Atrapen al traidor, no lo dejen escapar». Me dolían las piernas, los pulmones me ardían con cada respiración, pero seguí corriendo. Cada paso me impulsaba una súplica desesperada: «Jesús, ayúdame». En un momento dado, tropecé y caí con fuerza sobre rocas afiladas. Mi cuerpo se estremecía de dolor y el miedo me apretaba la garganta. Podría ser el fin allí mismo. Si me alcanzaban, me golpearían. Tal vez me matarían allí mismo. Ya podía imaginar mi sangre manchando la tierra árida. Pero entonces algo inesperado sucedió. En medio de ese silencio sepulcral surgió una voz, no del mundo exterior, sino de lo más profundo de mi alma. Era tranquila, firme, imposible de confundir. Decía: «Aunque andes por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo». Esas palabras me impactaron. Nunca había leído ese versículo, pero mucho después supe que provenía de la Biblia. En ese momento, sin embargo, fue como si el cielo mismo hablara directamente a mi miedo, envolviéndome en una protección invisible. Al levantarme, aún inestable, miré hacia atrás y vi que los hombres se habían detenido. Se dispersaron confundidos, gritándose:
buscando en direcciones opuestas. De alguna manera había desaparecido de su alcance. Me deslicé en la noche silenciosa con el corazón acelerado y las lágrimas corriendo por mi rostro. Gracias, Jesús, gracias. De verdad estás conmigo. Los días se convirtieron lentamente en semanas. Primero me escondí con parientes lejanos y luego fui de un lugar a otro, siempre alerta, siempre mirando por encima del hombro. Era un fugitivo en la misma tierra que una vez había llamado hogar. Sin embargo, mientras me escondía, algo crecía dentro de mí. La palabra de Dios se arraigaba cada vez más profundamente en mi corazón. Cada versículo que leía era como un bálsamo, un agua viva que calmaba la sed de verdad y esperanza de mi alma.